quiero que me acompañe esta mañana antes de orar. Carta a los Hebreos en el capítulo 10, el versículo 35 hasta el 39. Quiero que ponga mucha atención a lo que dice este pasaje. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¡Qué pasaje tan precioso! Y esto lo está escribiendo el apóstol Pablo por ahí por el año 70 más o menos. Bueno, creemos que fue el apóstol Pablo, no quiero meterme en diferencias, el escritor de Hebreos, y más o menos por el año 70, y era cuando las cosas estaban un poquito antes del 70, del 60 y tantos, antes de que el general Vespasiano entrara a Jerusalén e hiciera destrozos. Entonces está hablando acerca de la confianza que debemos de tener en Dios. Dice, no perdáis vuestra confianza, porque nuestra confianza en Dios va a tener un grande galardón. El galardón es poder ir con Él a su presencia. También dice que es necesario que tengamos paciencia. No nos impacientemos, los tiempos son difíciles, son críticos. Sin embargo, Dios quiere que guardemos con cuidado nuestra paciencia. La paciencia es una virtud. Y esa virtud, cuando se pone a la práctica, entonces podemos alcanzar muchas cosas más. Ahí hay ejemplos maravillosos cuando el apóstol Pablo dice que el agricultor, para poder recoger el fruto, tiene que trabajar primero y después esperar hasta el tiempo de la cosecha. No pierdas entonces la paciencia, porque si haces la voluntad de Dios vas a obtener la promesa que tenemos de parte de Dios. También dice que un poco y un poquito, y el que ha de venir vendrá. Quiere decir que todo lo que está sucediendo no son sino advertencias de que el Señor viene pronto. Yo creo que en breve, no sé, no podemos afirmar el tiempo, pero parece ser que las evidencias son reales. Parece que el Señor está a punto de regresar. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios no quiere que seamos de los que retroceden, que no vayamos para atrás. Entonces la Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que nos quedamos en fe para la preservación de vuestras almas. Dios quiere que tengamos fe. Uno de los problemas tan grandes es la pérdida de la fe en el tiempo que vivimos. Mucha gente ha perdido la confianza en Dios, ha perdido la fe, ha perdido la seguridad que tenía en Cristo. Y Cristo sigue siendo fiel. A pesar de la mucha incredulidad que existe en la tierra, Jesucristo es fiel, es el Todopoderoso. A nivel global hay muchos momentos que el mundo está sufriendo. Apenas hace unos días hubo una explosión ahí en la isla de Tonga y empezó a haber una especie de alarma de tsunamis para varios países que están cerca del Pacífico. Entonces quiere decir que todas estas cosas son prevenciones o son llamados, son toques a la puerta de todos aquellos que en algún momento se mantuvieron firmes con Dios, pero que por las circunstancias han tratado de hacerse a un lado, de no tomar en consideración que este es el tiempo de estar firmes y presentar vuestra batalla y presentar vuestra firmeza delante de Dios para que podamos decir, Él es el verdadero y Él nos ha ayudado hasta este momento. Ahora, a nivel global, cerca del 30% de todas las iglesias que no pudieron sostenerse cerraron por completo. La embestida que ha tenido el COVID en los últimos 23 o 24 meses ha sido brutal, ha sido terrible. Sin embargo, Dios sigue siendo nuestro Rey, nuestro Redentor, y estamos aquí porque Él nos ha ayudado. Eso es lo que nosotros queremos, que la gente no pierda la confianza, que no pierda la seguridad de que aquel que prometió es fiel para cumplir. Entonces tenemos algunos objetivos que tratar esta mañana.
para que podamos comprender que el mensaje que vamos a tratar de ilustrar, de enseñar o de proclamar, es un mensaje que tiene preguntas, tiene desafíos, pero también tiene respuestas. Porque no queremos poner en la antesala o en la mesa alguna negociación sin que haya resoluciones. Dios tiene respuestas que son maravillosas para nuestra vida. En primer lugar, yo te quiero hablar acerca de la integridad. Integridad es una frase muy importante y supuesto tiene una aplicación muy profunda para nuestras vidas. El que es íntegro, pues obviamente se habla de una persona que tiene fidelidad, que es confiable, que es seguro, que es completamente alguien en quien se le puede depositar seguridad y confianza. Y creo que Dios a su iglesia le ha depositado la confianza para que la iglesia camine firme, para que se desenvuelva, para que se desarrolle. Y cuando hablo de la iglesia, me refiero no solamente a un local, sino a las piedras vivas, a las personas que forman parte de la iglesia. Aquellos que han decidido decir, Señor, yo voy contigo hasta el final, Señor, voy a ser fiel hasta la muerte, porque tú me vas a dar la corona de la vida. Es la promesa de Dios. Dios nos ha prometido una corona inaccesible, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, dice la Biblia, que no se marchita, una redención tan pura y tan maravillosa. Entonces, el primer punto del que vamos a hablar va a ser acerca de la integridad o la fidelidad para con Dios. No la fidelidad que se tiene para con alguien, para con un grupo o para con un pastor o para con una congregación, sino la fidelidad que se le debe de tener a Dios. Porque a veces confundimos y pensamos fidelidad, bueno, yo le tengo fidelidad a este grupo, yo confío en este lugar, pero no, que tengas fidelidad y integridad para con Dios. Ese sería el primer punto a tratar. Sé fiel hasta la muerte, ¿no? En segundo lugar, quiero que también podamos ver la integridad que se tiene hacia la familia, porque este es el tiempo quizás más propicio en que la familia casi congenia más, está más metida, platican más, es como para poder transportar el mensaje de la palabra, que la palabra pueda ser realidad en los hogares, que se empiecen a levantar los hogares familiares, los altares familiares donde haya oración, donde haya meditación de la palabra, donde se pueda transportar el mensaje de la palabra hacia los corazones de los más pequeños, de los más vulnerables, de aquellos que han sido asediados fuertemente por la tecnología. Porque terrible sería que, bueno, pues no hay iglesia, pero sí tenemos Netflix. Y entonces ahí vamos a desquitarnos todo el tiempo que queramos, sin considerar que la palabra de Dios es lo más importante, que pueda fluir, que pueda haber una influencia de Dios para nosotros. En tercer lugar, vamos a hablar acerca de la integridad o fidelidad a tus propias convicciones y principios. Algo que se ha perdido también es que mucha gente ha perdido sus convicciones, ha perdido sus propósitos que tenía en un principio, que pudo haber puesto delante de Dios y que dijo, Señor, yo quiero cumplir estos sueños, yo quiero llegar a esta meta, quiero lograr aspiraciones, y de repente, por causa de todos estos encierros y estos problemas de regulación y todo esto, se han querido apartar de sus deseos, de sus convicciones. En la historia existen muchos hombres que fueron llenos de convicción, que tuvieron ejemplos, que significaron momentos maravillosos y en los que pudieron cumplir a detalle lo que ellos habían determinado hacer para Dios. Dijeron, vamos a hacer esto, y lo hicieron de una manera muy importante. Entonces, si empezamos, veamos el concepto de la integridad hacia Dios, de el amor, de la confiabilidad que se debe de tener hacia Dios. Comenzaremos por la historia de un hombre que posiblemente era común, como todos nosotros, pero que tenía un apego muy importante a un liderazgo. Me estoy refiriendo a Josué. Josué fue alguien que se le pegó mucho a Moisés y que quiso aprender de Moisés todo. Estuvo con él en los momentos críticos, estuvo con él cuando Moisés subió al monte a orar,
Él lo esperó en las faldas del cerro o de la montaña. Estuvo esperando hasta que Moisés bajara. Si Moisés tuvo un diálogo con Dios, Josué estuvo ahí en espera, con una convicción férrea, firme, de decir: Señor, yo tengo integridad, y si él va a buscar a Dios, yo le voy a acompañar, porque yo también quiero saber cuál es la directriz que tiene Dios para mi vida. Y él hizo un trabajo formidable. Después de haber sido un joven normal, un joven que vivía en el pueblo, un miembro de una de las tribus de Israel, se convirtió en un general que sustituyó el trabajo que realizó Moisés. Quiere decir que este hombre fue fiel a su causa, fue fiel a su determinación. Estuvo consciente que todo lo que había aprendido no lo iba a dejar por tierra, no lo iba a tirar, no lo iba a sepultar. Hay miles de personas hoy día que han escuchado años el mensaje del Evangelio, que han sentido que son parte vital del Evangelio, que la palabra ha llegado a llenar sus corazones, y en un momento, sin ninguna convicción, abandonan todo. Josué se quedó hasta el último momento. Vio victorias maravillosas como la derribación de la muralla de Jericó. Vio todas las cosas, vio cómo Dios se le reveló para acabar con el anatema. O sea, Josué tiene una historia supuestamente que solamente se podría ver como un general que sustituyó a Moisés. No, tiene una historia de comunicación con Dios, de fidelidad con Dios. Veamos en Josué 24 lo que dice la Escritura acerca de sus últimos momentos, en sus últimas proclamaciones, siendo ya un hombre adulto, un hombre maduro, un hombre lleno de años, pero con una seguridad de que la confianza que tenía era una confianza para amar a Dios. Josué 24, el versículo 14 dice de la siguiente manera: ahora pues, temed a Jehová y servirle. Mira cuál era la instrucción que le daba al pueblo: teman a Dios y sírvanle con integridad y en verdad. Que no haya una falta de integridad, que haya una verdadera seguridad de lo que están haciendo. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y de Egipto, y servid a Jehová. Quita todo lo que en el pasado servía como un distractor para ti. O sea, haz a un lado todo lo que estorba y sírvele a Dios con integridad. Fíjate nada más, qué proclamación. El versículo 15 es un texto muy conocido. Y él dijo: y si mal os parece servir a Jehová, o sea, si esto fuera malo para vosotros, si mal os parece servir a Jehová, dice: escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ve la proclamación final: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiere decir, tuvo una férrea fidelidad. Cuando hay una fidelidad a Dios, hermano, tú estás convencido, estás seguro, estás consciente que hay muchos trastornos, que hay muchas complicaciones, que hay mucho deterioro, que hay una inmoralidad terrible, que hay conflictos que hay que enfrentar, pero también sabes que Jesús dijo que en el mundo tendrías aflicción, pero que confiaras porque Él ha vencido al mundo. Quiere decir que la ayuda de Dios no se va a apartar de su mano. Él va a estar consciente contigo, a tu lado. Él va a ser tu seguidor, tu guía, tu ayudador. Este general del ejército comenzó una carrera joven. Fue llamado por Moisés y fue enviado a ver si la tierra que iban a recibir por heredad era como se la había planteado el Señor a Moisés. Y ellos llegaron y vieron que realmente en esa tierra fluía leche y miel. Quiere decir, desde joven, Josué, hijo de Jefón, que realmente su nombre era Oseas, pero él estaba ahí dispuesto a confiar hasta el último momento en el Dios Todopoderoso, para ser íntegro ante el Señor. La integridad es algo que se ha perdido. Ahora ya no hay integridad. Oí decir a alguna persona un día que los falsos amigos son realmente los enemigos totales. Y quiere decir que esto tiene mucha referencia, porque a veces en el camino del Señor nos encontramos con ese tipo de vidas, falsas amistades que después se tornan en enemigos reales. Dios quiere que podamos llegar al punto de ser como Josué, que terminemos una carrera diciendo:
yo y mi casa serviremos a Jehová. Que a pesar de que los años hayan venido sobre nosotros, yo y mi casa serviremos al Señor. Fue fiel seguidor de Moisés, pero después fue el que llegó a tomar el camino o la consecuencia de todo lo que ellos habían referido, para culminar llevando al pueblo de Israel hacia la tierra que Dios les había prometido. Continuó un trabajo, lo concluyó y se enfrentó también a un pueblo que Moisés lo había catalogado duro de cabeza e incircunciso de corazón. Pero él no se negó, él continuó, él hizo la obra. Querido hermano, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que en un momento podemos ver con claridad todo lo que Dios prometió y será un cumplimiento real de su palabra. Porque nosotros creemos en un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo juzga y que también todo lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos confiados en Él, porque con ahínco este joven continuó el camino que Dios le había mostrado, con una integridad a Dios. Veamos ahora el punto de la integridad a la familia. Al final vamos a tener que aplicarlo a nuestra persona, a nuestra propia vida, a nuestras perspectivas como individuos. La fidelidad a la familia, una integridad. Este es un tiempo, creo que es el mejor de todos, para poder tener un tiempo de meditación en la palabra, de orar, de crear ideas, de crear sueños, aspiraciones, de traducir en el corazón de los jóvenes, de aquellos débiles, un mensaje de esperanza. El mundo les ha turbado con tanta influencia. Hay muchas cosas que el mundo ha vertido. La ciencia, la tecnología, no estamos en contra de ella. Creo que es muy buena y nos estamos apropiando en cierta manera de ella para poder transmitir y llegar hasta lo más profundo de tu intimidad en tu casa. Pero también es algo que puede ser peligroso si no se trabaja con integridad o con cuidado. Pablo dijo, retened lo bueno, desechad lo malo. O sea, en otras palabras, todas las cosas te son lícitas, pero no todas te van a edificar. Todo te es permitido, pero no todo conviene. En otras palabras, todo lo que hay, ocupa lo que sea necesario para la gloria de Dios. Ocupa lo que sea importante para la gloria de Dios. Porque Dios es el único que tiene que recibir esa gloria y esa majestad que Él por toda la eternidad ha tenido. Pero que sea proclamada por los vivientes en esta tierra. Que pueda ser proclamado el Señor en medio de un mundo que necesita la ayuda urgente del Todopoderoso. Amén. Entonces la integridad a la familia es importante. Son muchos los distractores, como te dije, pero también hay un camino claro y específico. Robert Murray McCheyne decía en sus sermones que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. Y es cierto, porque ese es el camino real. El camino, porque no hay otro. Hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su final es muerte. El camino de vida es el camino angosto y estrecho, el que te lleva a la salvación, el que te lleva a conocerle a Él. Y cuando le conoces a Él, tienes una integridad y un valor para transmitirlo a los tuyos. Es la verdad, porque no hay otra verdad. Aunque haya verdades en el mundo, la verdad absoluta se llama Jesucristo. Él es la única verdad. Él cambió el mundo, Él transformó la historia, Él es el Todopoderoso. La verdad absoluta se llama Jesús. Entonces, aunque haya miles de verdades en el mundo que aparentemente sean las distinguidas, la verdad por excelencia es Jesucristo. Y Él es la vida, porque nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Por gracia sois salvos. Y esto no es de los hombres, es don de Dios. Entonces sabemos que como camino, verdad y vida, Él está dispuesto a bendecirnos de la mejor manera. Quiere el Señor ayudarnos. Son muchos, como te dije, distractores, pero también sabemos que si buscamos a Dios, tenemos su ayuda. No me refiero a decir, voy a invocar a Dios solamente aquí. No, buscarlo. Buscarlo quiere decir con integridad, como aquella mujer que cuando perdió una moneda, una blanca, se puso a escombrar la casa, se puso a remover todo lo que había hasta que encontró la moneda y entonces fue grande su gozo, porque es comparado con el reino de Dios. Cuando tú buscas algo, seguro que lo vas a encontrar. Jesús lo dijo, buscadme y hallaréis. Bueno, de eso dijo el profeta de parte de Dios, pero Jesús dijo, el que busca, encuentra, lo va a hallar. Y si encontramos a Dios,
vamos a saber que en Él está la vida y Él es nuestra suficiencia para todas nuestras necesidades. Proverbios 20, el versículo 7 dice, así camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Quiere decir que cuando hay ese apego o esa fidelidad o esa integridad hacia la familia, va a haber resultados, los hijos van a seguir adelante, van a prosperar. Y Dios guarde la vida de nuestros hijos para que ellos continúen y que contaminen a los suyos. Porque sería terrible que nuestros hijos tuvieran esa verdad y de repente la disiparan como cualquier cosa. Que nada los mueva de haber comprendido que los hijos de los justos son dichosos después de él. Que puedan decirse, bienaventurado eres, bienaventurado porque guardaste desde niño la palabra, que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales fueron promovidas por tus familiares, por tus padres. Pablo le dijo a Timoteo, por tu abuela Loida y por tu madre Eunice, pero tú has recibido mensajes de parte de tus padres que te han llevado a entender que Cristo es la única solución para tu vida, que no hay nada, que a pesar de que el mundo te ofrezca muchas cosas, Jesucristo es la única razón para nosotros. Justo, con rectitud moral, de una sola pieza, no juguetón, sino confiado, seguro. Que seas bienaventurado en medio de la tierra, que seas ejemplo para todos los que te rodean, que impacten más tus hechos que tus palabras, que impacten más tus acciones que todo lo que tú digas, porque tú vas a ser parte de la vida para aquellos que están en la oscuridad. Si alguien solo se compromete con Dios y anhela abandonar a la familia, no está siendo íntegro con ello. Hay miles de hogares que están disfuncionales en ese aspecto espiritual, porque solamente piensa, pues yo ya se los encomendé a Dios. No, querido hermano, hay que trabajar para poder reganar, para poder reconstruir, para poder volver a restablecer las relaciones. Jesucristo, cuando vio al hombre perdido, cuando vio al hombre que no había ninguna suficiencia para él, Dios desde el cielo envió a su Hijo para que fuera un puente entre Dios y los hombres. Y el apóstol Pablo lo dice mejor en Timoteo, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Él fue el puente de comunicación entre el que estaba perdido y el amor de Dios que lo vino a rescatar, porque vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Josué es uno de los ejemplos en la integridad familiar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él dijo, no, yo no me voy a detener. Es mi casa, es mi vida. El tercer punto que quiero hacer notar, es la integridad a tus principios, a tus valores. El que te llamó fue Dios. Ahora formas parte de un grupo. Eres un cristiano de una iglesia nominal. Eres alguien que decidió aceptar el reto de caminar con Cristo. Bendito sea el Señor. Pero, ¿cuáles han sido tus principios, tus valores, tus desafíos que tú quisiste afrontar y dijiste, yo quiero? ¿Cuáles son tus convicciones para seguir adelante? La Biblia nos habla de un hombre llamado Elías. Y la Biblia describe que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pero ¿te imaginas a Elías? A veces hablamos mucho de Elías cuando estuvo en la cueva y lo alimentaron los cuervos. A veces hablamos de Elías cuando hizo descender fuego del cielo. O hablamos de Elías cuando se refugió por temor de la persecución de Jezabel. Pero nos olvidamos de hablar algo muy importante. Elías tenía convicciones. Él retó a los falsos profetas de Baal y a los profetas de Aserá. Y él les propuso, el Dios que conteste por fuego, a ese vamos a servir. Y cuando Dios estaba ahí presente en los clamores de Elías, Elías clamó a Dios y dice la Escritura que del cielo cayó un fuego que consumió el holocausto y que se bebió el agua inclusive que había en los canales que se habían abierto. Y entonces toda la gente proclamó, Jehová Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, a Él sirvamos. Pero la convicción de Elías no era solamente el ver la respuesta de Dios, sino la convicción de Elías era desarraigar el mal que había trastornado a toda una nación. Y agarró la espada, imagínate, a 400 profetas, uno por uno, los cortó por espada. ¿Qué nos está diciendo? Que él tenía una convicción, él tenía una seguridad, no titubeó, no
no titubeó al hacerlos pasar por la espada. Ahora la Biblia dice que eran 400 profetas de Baal y 450 de Acera. Si lo sumamos y lo vemos de esta forma matemática, eran 850. Y él se encargó de cada uno de ellos para poder hacer valer la convicción que tenía. ¿Cuál era la razón? Quitar todo el estorbo que había, quitar todo aquello que era parte de la confusión de un pueblo que se había olvidado de Jehová por servir a otros dioses extraños, que se habían olvidado de Dios por ir en pos de otras cosas que no tenían el sustento. Por esa razón es que Elías, el profeta de Dios, se paró de frente y dijo: el Dios que conteste con fuego, ese es al que nosotros vamos a servir. No debe de estar nuestro corazón en dos pensamientos: a Dios amar, a Dios servir, y con Dios tratar de ser íntegros. Entonces sabía que tenía un Dios que contestaba. Sabía porque era un hombre que tenía experiencia con Dios, lo conocía, era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. En otras palabras, para que no vayas a pensar, es que era un superhombre, es que era lo máximo. No, era un hombre igual a ti, que si Dios le contestó a Elías, te puede contestar a ti, porque predicamos un Dios que responde, un Dios que hace misericordia. No es cualquier Dios, es el Dios de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Sus convicciones y valores eran reales. Hay muchos que han perdido sus valores, han perdido sus convicciones, han hecho propósitos definidos y después han abandonado la carrera. Se han desmoralizado, han perdido el valor y se han atemorizado ante los conflictos de este tiempo. Abraham decidió ser íntegro. Cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, Abraham tenía una posición, Abraham tenía una estabilidad económica, Abraham tenía un sustento físico, Abraham tenía una tierra donde él era señor, donde era un hombre que tenía todas sus propiedades bien manejadas. Pero vino Dios y le habló y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Muchos no están dispuestos a abandonar la zona de confort. Dicen tener convicciones, pero no quieren dejar la zona de confort. Prefieren estar encerraditos en casa, prefieren estar atemorizados porque dicen que el león anda allá afuera. Mas el justo por la fe vivirá. El justo es el que tiene la confianza y la seguridad de que Dios es bueno. El escritor de Hebreos habló de Abraham y dijo: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, dejándolo todo, dejando sus posesiones, dejando toda su comodidad, su zona de confort, para ir a un lugar que ni siquiera sabía dónde estaba. Y dice además: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, como en las tiendas de Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. No se arraigó, pero él estaba confiado que al que había obedecido era el Dios del cielo. ¡Qué integridad! ¡Qué verdaderos propósitos! ¡Qué determinación de obedecer a Dios, querido hermano! Este es el tiempo en el cual se debe de voltear nuevamente a Dios, porque ya hay cosas que obviamente han dejado un precedente histórico, que en el año 2021 la iglesia fue abandonada por muchos que perdieron la confianza en Dios. Hebreos 3, versículo 5 dice: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir de él. Hoy lo que podemos decir de Moisés es simplemente lo que leemos, los anales de la historia, lo que dejó como un precedente para nosotros y lo que es un ejemplo para todos aquellos que deciden caminar por Dios. La Biblia describe que Moisés a la verdad fue fiel, fue reconocido como fiel delante de Dios, querido hermano, por la integridad. ¿Verdad que no es fácil el desapego de las cosas que tienes? Pero es que es mi familia, es mi lugar, es mi trabajo, y tienes muchas cosas en las cuales refugiarte. Abraham obedeció y no titubeó. La confianza en Dios tiene grande galardón, hermano. No olvidéis que en Él hay grande galardón. Dice que vuestra confianza no la perdáis, pues
tiene grande galardón. Confía en Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Él y Él hará. La confianza en Dios trae resultados. Ahora, no era fácil. Moisés tuvo un momento crítico. Déjame contarte la historia porque hablamos mucho de Moisés. Y que Moisés hizo esto y Moisés hizo esto y otro. ¿Te imaginas a Moisés caminando en el desierto con 1 millón de personas atrás de él y muchos de ellos completamente inconformes, hablando de él, murmurando de su vida, trayendo desconfianza entre ellos, porque ahí había gente que hablaba y murmuraba de Moisés? Y por eso muchas veces nos damos cuenta de lo que sucedió con ellos. Les cayó una lepra cuando fueron y se dieron cuenta de lo que estaban diciendo. Hasta Aarón le cayó también. Entonces venían ellos caminando y de repente escuchan que atrás de ellos viene un ejército impetuoso, armado, violento, para tratar de detenerlos. Y al frente se encuentran con un mar rojo embravecido. ¿Te puedes imaginar? Tú lo puedes ver, te emocionas cuando ves la película o cuando escuchas estos diálogos, o a lo mejor fue para ti algo impresionante, pero era algo real que él estaba viviendo. ¿Cuál era la convicción de Moisés? Seguir adelante. En un momento se detuvo y titubeó porque vio a todos los que le rodeaban, eran 1 millón de gentes. Muchos de ellos estaban cansados, otros adormitados, otros viejos ya. Y muchos de ellos estaban ahí esperando a ver cuál era la reacción del líder de Moisés. Y Moisés, como buen hombre de convicciones, consultó a Jehová: ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Dime qué debo de hacer. Y cuando tú le pides a Dios, Dios te contesta. Y Dios le habló a Moisés y le dijo: solo levanta la vara. Y cuando Moisés levantó la vara, asombrosamente y milagrosamente, el mar impetuoso se abrió en 2 y ellos pudieron pasar por una tierra seca. ¿Sabes por qué? Por las convicciones que son inamovibles. Si tú tienes convicciones, aunque veas el mar rojo, aunque veas la tempestad, aunque veas los conflictos enfrente de ti, sabrás que Dios está detrás de ti para respaldarte. Porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos dan gloria al Dios del cielo? Esa es el privilegio de tener integridad en nuestras convicciones. El de que si ya decidiste, no voltees atrás. No te vaya a suceder como a la mujer de Lot. No mires para atrás. El que pone las manos al arado y voltea atrás no es digno de mí. Muchos han estado ahí luchando entre que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Sé de una sola pieza. Sé fiel. Deuteronomio capítulo 1, verso 36. Voy a hablarte de otro hombre, también de la misma generación de Moisés y de Josué. Su nombre era Caleb. Caleb a veces no se menciona mucho, pero tiene algo que enseñarnos, tiene algo que dejarnos claro y preciso para que nuestra vida pueda tener un buen ejemplo a seguir. Dice la Escritura en el capítulo 1 de Deuteronomio, versículo 36, excepto Caleb, hijo de Jefón, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. ¿Cuál era la actitud de Caleb? Era un hombre con convicciones firmes. Su fidelidad a Dios no le hizo retroceder. Él confió en Dios, un fiel seguidor de Dios. Nosotros queremos ser fieles a Dios. Nosotros queremos tener la confianza y la seguridad de que aquel que nos llamó nos va a cuidar hasta el último momento. Amén. Josué 14, versos 6 al 12, nos habla de la historia de Caleb en su edad ya adulta. Dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefón, ceneo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Eran amigos. Caleb era compañero de Josué. Eran de los 12 que habían sido enviados
para ver como espías qué era lo que estaba en la tierra prometida. Y ellos dos, Josué y Caleb, eran los únicos que tuvieron la determinación de decir, es cierto, así como Dios lo ha dicho, así está sucediendo allá. Y todos los demás venían desmoralizados. Sí, pero es que hay gigantes, es que las cosas son difíciles, es que para cargar todos esos racimos es muy pesado. Vieron las imposiciones y la imposibilidad, como hoy muchos están viendo. No, es que mira lo que está sucediendo. Josué y Caleb fueron los únicos que llegaron. Y Caleb, quien era un hombre lleno de valor y de una confianza segura, de una convicción real, hizo callar a todos y les dijo, cállense, todo está bien como dijo el Señor. Entonces dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Y después él dijo, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, y ahora aquí que soy de edad de 85 años, y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Un hombre que había experimentado la seguridad, la convicción de que Dios estaba con él. No era un joven, 85 años. Y dijo, y todavía estoy bueno para la guerra. Y todavía estoy listo para sacar la espada. Dios premió la vida de este hombre. Hoy, si aplicamos todo esto a nuestra vida, ¿cómo hemos sido de íntegros ante Dios? ¿Cuál ha sido nuestra integridad? ¿Cómo hemos dependido de Él? ¿Cómo hemos puesto nuestra confianza en Él? ¿Cómo hemos caminado con Él? ¿Cuál ha sido nuestra integridad a nuestra familia? Cada quien por su lado. No, yo no le entro a esto. No, a mí que no me digan nada, que no me hagan responsable de nada. ¿Cuál es la integridad que tenemos para nuestra familia? ¿Cuáles son nuestras convicciones? No, es que yo quiero esto, yo quiero estar ahí en ese lugar, pero no quieres pasar por el lugar que te corresponde primero, de enmendar todo lo que hace falta. ¿Cuántos han perdido sus convicciones? ¿Cuántos han perdido la integridad para seguir a Dios? Caleb hizo callar a todos los que estaban medrosos y les dijo, cállense, no hablen más, no trastornen al pueblo. A Jehová de los ejércitos servid, Él es nuestro único Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es el lugar que estás ahora ocupando dentro del camino de Dios? Dios te llamó, Dios quiere hacer de ti algo grande. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere hacerte experimentar cosas maravillosas en la presencia de Dios. En el mundo va a haber muchas oportunidades, pero ¿de qué le vale ganar al hombre al mundo si va a perder su alma? Dios quiere que tú puedas comprender que hay algo nuevo, mejor y más provechoso para tu vida, para tu familia, para tu eternidad, y ese es el regalo que Dios le da a la gente. Cuando lo llama, lo quiere capacitar, lo quiere formar, le quiere dar a conocer la verdad y lo quiere llevar hacia adelante. Recuerda, el único amigo verdadero es el Señor Jesucristo. Los falsos amigos se constituyen verdaderos enemigos y no te fíes mucho de ellos. Te pregunto, ¿estarás listo para lo que Dios quiere de ti? ¿Estarás dispuesto a afrontar el llamado de Dios? Cierra tus ojos un momento. Medita en esta palabra, medita en esto que acabo de compartir contigo. Dile a Dios, Señor, perdóname, me arrepiento delante de ti, quiero
buscarte a ti como se debe, con integridad. Quiero rogarte que me ayudes. Quiero que esos temores y esos miedos desaparezcan de mi vida y quiero vivir solo para ti. Padre, en el nombre de Jesús, ahí en tu lugar, arrodíllate en un momento, medita en la palabra, dile a Dios: Señor, si tú eres un Dios de amor, yo quiero confiar plenamente en ti. Que todas las demás cosas para mí sean completamente echadas a un lado. Quiero vivir y quiero servirte y quiero hacer una habitación en mi corazón para que tú mores eternamente y para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos ayudes, que bendigas este momento, que transformes todos los tiempos en cosas buenas y agradables para los que nos escuchan, y que tu nombre sea plenamente glorificado. Señor, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro ser. Y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos: